Bienvenidos a un nuevo video. Hoy aprenderemos a metrar o cuantificar componentes estructurales de nuestro proyecto, que son columnas, vigas, losas y elementos de la cimentación. Asimismo, también cuantificaremos la cantidad en kilogramo de la armadura estructural o acero de nuestro proyecto. En esta vista podemos observar los elementos estructurales de nuestro proyecto clasificados por categoría con un color específico para diferenciarlos. El resultado de nuestras tablas de cuantificación o planificación va a depender mucho de cómo hemos modelado cada uno de los componentes, es decir, si hemos aplicado correctamente las técnicas de modelado y los criterios para la construcción de nuestro proyecto. Lo primero que vamos a generar es la cuantificación de las columnas. Nos dirigimos a la pestaña vista y a crear una nueva tabla de planificación. Ubicaremos la especialidad de estructuras correspondiente a la categoría de pilares estructurales. Agregaremos un nombre correspondiente, tabla número 01, metrado columnas. Aceptamos. Los campos que utilizaremos para la tabla de planificación o cuantificación de columnas son el nivel de base, el tipo, la longitud, el volumen. También agregaremos el recuento para que nos indique cuántos elementos tenemos de cada tipo. Al aceptar, se genera esta tabla por defecto en la cual podemos modificar según nuestra necesidad. Primero, editando, por ejemplo, la clasificación por nivel de base y por tipo, marcando con un check que nos calcule los totales generales y en formato asignándole a la longitud, el volumen y el recuento que nos calcule los totales. También podemos agregar pie de páginas para que nos diferencie por nivel. Al aplicar esta configuración nos va a mostrar todas las columnas clasificados por cada nivel y por cada tipo, con sus respectivas longitudes, volúmenes y recuento. Podemos modificar el título de nuestra tabla con esta opción, cambiándole el tipo de letra y el estilo. Podemos modificar al campo de volumen, indicándole en formato de unidad, desmarcando el check, utilizar configuración de proyecto, diciendo que no nos muestre el símbolo de unidad, porque lo hemos escrito en la parte superior de la tabla. Asimismo, podemos alinear tanto vertical y horizontalmente los campos de nuestra tabla. Desde esta tabla podemos verificar gráficamente seleccionando un tipo de columna, yéndonos a una vista 3D, la cual nos va a mostrar resaltada de color azul. Y eso sería en cuanto a la generación de una tabla de planificación o cuantificación de columnas. Seguidamente crearemos una segunda tabla en la misma especialidad de estructura, ubicando a la categoría de armazón estructural para metrar o cuantificar las vigas. Los campos a utilizar para una tabla de cuantificación de vigas son el nivel de referencia, tipo, longitud, volumen y recuento. Asimismo, podemos modificar las propiedades de nuestra tabla de planificación, dirigiéndonos a clasificación y agrupación. Ordenaremos que lo clasifique por nivel de referencia, seguidamente por tipo y activando el total de la cuantificación y en formato
tanto a la longitud como al volumen y el recuento, asignaremos calcular totales. Podemos indicarle que asigne un pie de página para diferenciar niveles y los tipos de vigas que corresponden a cada nivel. Tenemos el total general, la longitud total de vigas, el volumen total de estas y la cantidad de elementos que existen en nuestro proyecto. De igual manera, podemos seleccionar cualquier tipo de viga e irnos a una vista 3D en la cual podremos identificarla de forma visual. Y con eso ya tendríamos listo nuestra tabla de metrado o cuantificación de vigas. Generaremos la tercera tabla que corresponde al metrado de losa. Seleccionaremos la categoría suelos y nombraremos a esta tercera tabla como metrado de concreto y ladrillos en la losa. Más adelante generaremos una copia de esta tabla solo para dejar la cuantificación del concreto en una de ellas y en una tabla independiente solo la cuantificación de ladrillos en el caso de las losas aligeradas. Los campos a utilizar para esta tabla de cuantificación de losas serán el nivel, el tipo, área y volumen. Usaremos primero este campo de volumen como referencia para explicar la diferencia que tiene una losa maciza y una losa aligerada en cuanto al cálculo de sus volúmenes. Al aceptar, tendremos la tabla que también vamos a clasificarla por nivel y por tipo, también asignándole un pie de página. Al aplicar esta configuración, la tabla nos presenta el tipo de losas que están asignados según los niveles. Podemos observar que tenemos un nivel 1 en este proyecto en las cuales se han modelado un nivel de falso piso con espesor de 10 centímetros. Podemos verificarlo yéndonos a una vista 3D. Volvemos a nuestra tabla de planificación, en la cual podemos ir revisando elemento por elemento en una vista 3D. Hemos seleccionado una losa aligerada, como podemos observar en la vista 3D. También tenemos losa maciza, en este caso para el descanso de las escaleras. Vamos a modificar las propiedades de la tabla de planificación para calcular los totales de el área y el volumen. En cuanto al cálculo del volumen de una losa maciza, en Revit no tendremos problemas, es decir, que el valor que Revit calcula es el correcto. Si deseamos, podemos comprobar este cálculo manualmente. Y como observamos, el resultado difiere con lo calculado de Revit de 0.33. Es porque a este campo de áreas tenemos que modificar sus unidades y decirle que nos muestre con 2 posiciones de decimales. De igual forma, al campo de volumen podemos modificar las unidades y quitarle el símbolo de unidad. Ahora sí podemos comprobar que el cálculo es correcto. Ahora, para calcular el volumen de una losa aligerada, no es lo mismo que calcular el volumen de concreto de una losa maciza, porque la losa aligerada, además de concreto, lleva un alivianante, que puede ser ladrillo o tecnopor, por lo cual el resultado que nos muestra en el volumen para la losa aligerada no sería lo correcto, por lo que necesitamos
crear dos parámetros y asignarlos a la categoría de suelos, las cuales servirán para el cálculo uno de la cantidad de ladrillos y el volumen de concreto de la losa. Nos dirigimos a la pestaña gestionar a crear un nuevo parámetro. Como podemos observar acá, estos dos parámetros corresponden uno al factor de concreto y el factor de ladrillo. Pueden observar la configuración de este factor, que es un parámetro de proyecto que hemos llamado factor de concreto, correspondiente a la disciplina común, y el tipo de parámetro como número, asignado solo a la categoría de suelos en la especialidad de estructuras. Y el factor ladrillos también es un parámetro de proyecto ubicado en la disciplina común. Tipo de parámetro también es un número asignado a la misma categoría de suelo. Al añadir estos dos parámetros que hemos creado y regresar a nuestra tabla, podemos modificar las propiedades en campos y asignarlos estos dos parámetros que acabamos de crear, el factor concreto y el factor ladrillo. Al asignar estos dos campos tendremos como resultado 0, y es que estos valores lo vamos a ingresar manualmente según un criterio específico. Para este caso ya no vamos a necesitar el campo de volumen, así que lo vamos a retirar de nuestra tabla y solo nos quedaremos con estos parámetros que nos van a servir: el área, factor concreto y factor ladrillo. Este factor ladrillo solo los vamos a asignar a las losas aligeradas. El factor ladrillo correspondería a 8.33 unidades por metro cuadrado de losa. Es decir, este factor es un valor que se ha determinado respecto de un metro cuadrado de losa. Tendría como unidad de medida unidad sobre metro, que al multiplicarlo por el área nos estaría quedando en unidades. Ahora vamos a agregar otros dos campos donde vamos a ubicar la cantidad de ladrillos y el volumen de concreto. Nos dirigiremos a campos para editar las propiedades de la tabla y agregaremos un nuevo campo que será del tipo fórmula como cantidad de ladrillo, que lo ubicaremos en una disciplina común, y el tipo de parámetro que vamos a utilizar es un número, porque vamos a multiplicar el factor del ladrillo por el área para calcular la cantidad de unidades de ladrillo. Por lo que en fórmula escribiremos el área multiplicado por el factor de ladrillo y lo dividiremos entre la unidad para simplificar el metro cuadrado de área con la unidad del metro cuadrado del factor de ladrillo. Ahora agregaremos un nuevo campo que lo llamaremos como volumen de concreto. También estará ubicado en la disciplina común, tipo de parámetro como número. Y la fórmula para calcular el volumen del concreto sería multiplicar el área por el factor de concreto. En formato indicaremos que nos calcule el total del ladrillo y el total del volumen de concreto. Al aceptar, muestra estos dos campos agregados y con el resultado de la cantidad de ladrillo, porque ya hemos asignado el factor de ladrillo para losas aligeradas. El factor concreto que asignaremos para calcular el volumen de la losa aligerada será de 0.0875. Este valor también es un valor calculado que representa el volumen por metro cuadrado de una losa aligerada, que al multiplicar este factor por el área total de losa aligerada que tengamos,
vamos a obtener un valor en volumen, es decir, en metro cubo. Con esto ya tendríamos calculado el verdadero valor del volumen de concreto en una losa aligerada. Para calcular el volumen de una losa maciza, solo nos haría falta multiplicar a su área por su espesor, porque sabemos que el volumen se calcula multiplicando la longitud, el ancho y el espesor de un elemento. En el factor de concreto asignaremos directamente el espesor de la losa maciza, obteniendo así un valor de 0.33 que habíamos mostrado anteriormente en el campo volumen, la cual sí estaba correcta. Podemos observar en esta tabla que el factor ladrillo será 0 para las losas macizas. Solo asignaremos un factor de ladrillo para una losa aligerada. Crearemos una copia de esta tabla para tener por separado una tabla de cuantificación de concreto y la otra solo de ladrillo. Modificamos la tabla según lo requiramos y también, si no necesitamos ver esta columna del factor de concreto, lo podemos ocultar de esta manera, quedándonos solo con el área y el volumen de concreto para cada tipo de losa. Y en esta primera tabla que habíamos creado, solo la configuraremos para calcular la cantidad de ladrillo de nuestra losa aligerada, por lo que retiraremos también el campo de el factor de concreto y el volumen de concreto, por lo que también podemos suprimir este factor de ladrillo y solo quedarnos con el área de losas y la cantidad de ladrillo para nuestra losa aligerada. Hasta aquí dejamos esta primera parte del video y en la segunda parte estaremos continuando con la cuantificación de la cimentación y el cálculo de la armadura.